Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, diputado Castillo, por recibirnos aquí en su casa. El día de hoy tendremos con ustedes una asesoría técnica especializada en materia de Estado abierto y obligaciones de transparencia. Estas asesorías las hemos venido llevando a cabo este año, no solo para hablar sobre las obligaciones que como sujetos obligados tenemos en materia de transparencia, sino también hemos estado dando una sensibilización en materia de Estado abierto, área que coordina desde el Info de la Ciudad de México la comisionada María del Carmen Nava-Polina. Comisionada, le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Ecri. Pues, diputado Castillo, no sé si antes de yo hablar, bueno, antes que nada, quisiera agradecerles el hospedarnos en esta asesoría especializada. La idea es hacerles también a ustedes más fácil el allegarles esta información. Me gustaría mucho si pasarle el micrófono antes de que yo aviente mi participe. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos al Congreso de la Ciudad de México. Comisionada, gracias por apoyarnos con esta capacitación. Quiero agradecer la presencia de todas y todos los compañeros de las unidades administrativas del Congreso. Como ustedes bien saben, cuando abrimos esta legislatura, iniciamos bastante mal en el tema de obligaciones de transparencia, traíamos un 20-30% de cumplimiento, ahora ya lo hemos logrado subir a 96 y el objetivo es llegar a 100 puntos en el tema de las obligaciones de transparencia. Muchas veces no cumplimos ciertas obligaciones, no porque no tengamos un compromiso con la transparencia, porque se están haciendo mal las cosas, sino por el desconocimiento de la materia. Y no es para recriminar, ya que si hay alguien que entra a comunicación social, que está en oficialía mayor, que está en tesorería, pues buscamos a la persona más idónea para tener el encargo, ya sea un contador, un comunicólogo, un administrador, y muchas veces pues tenemos las capacidades para llevar a cabo muy bien nuestro trabajo, pero pues eso no nos hace necesariamente que seamos especialistas en transparencia y lo que por ley estamos obligados a cumplir. Por eso la idea de tener estas capacitaciones, tomando en cuenta que las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, las y los 66, sí tenemos un compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y se trata de no decirlo, sino de hacerlo, de llevarlo a cabo en la práctica. Entonces, sabemos que todas y todos ustedes tienen grandes responsabilidades. El Congreso es muy dinámico, las comisiones de todos los diputados, andamos corriendo todas y todos, y el hecho que ustedes estén aquí presentes lo quiero agradecer. No voy a echar mucho rollo porque lo importante es recibir la capacitación, no el rollo de las y los diputados que ustedes además echan todos los martes y jueves en las sesiones, pero una vez más agradecer a la comisionada Carmen Nava su tiempo, su disponibilidad para poder apoyarnos con esta tarea. Yo siempre he creído que en todas las materias, pero fundamentalmente en la transparencia, lo importante es el cumplir las obligaciones, el que nosotros cumplamos más que las sanciones o que las llamadas de atención. Lo importante es que se tenga la información de lo que es la cosa pública, del presupuesto público y más en un parlamento. Muchas gracias a todas y a todos. Pues muchas gracias, diputado Castillo, encantada de estar acá con ustedes. Me gustaría mucho que tengo una intervención más o menos aproximada de unos 30 minutos. Me gustaría mucho saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún interés de intervenir, que sientan la libertad de poder preguntar en el momento que lo deseen. En el caso de la unidad de transparencia, pues también muchas gracias por su trabajo y su trabajo permanente y la disposición.
Más que nada, lo que estamos haciendo son 30 minutos de cada asesoría especializada, enfocada sobre todo a los ámbitos especializados, a los ámbitos específicos. En el caso del Congreso tienen obligaciones muy concretas y distintas a, por ejemplo, la jefatura de gobierno, las alcaldías, de tal manera que podamos serles de utilidad si tienen algún tipo de pregunta ya en el caso de las asesorías, o sea, del llenado de información, de la carga, de los formatos que tenemos, dentro del cumplimiento de obligaciones de transparencia. Y me gustaría saber de primera entrada si quiénes vienen de las áreas de comisiones, si pudieran levantar su mano. Por ahí una. Ok. De las áreas administrativas. Ok. Casi todas. De grupos parlamentarios. Nada. Órganos de gobierno. Tampoco. Los centros de investigación, de asesoría. Okay. Bueno, sí, muchas gracias, porque justo creo que parte de lo que quisiera resaltar aquí es que la transparencia no es exclusiva de las unidades de transparencia de las instituciones. De hecho, es parte de lo que tendríamos que permear en materia ya más de cultura específica de cada una de las personas que prestamos algún servicio dentro de las instituciones. De tal manera que incluso me gustaría preguntar al interior del Congreso cuántos enlaces tienen de materia de información. Esto más. En ese sentido, cada unidad administrativa tiene un enlace que se ha solicitado tenga también un poder de decisión, un nivel jerárquico que permita permear las indicaciones hacia el bajo de las diferentes unidades, y también por cada comisión, pues la secretaria técnica de cada una de los comités y comisiones detenta también esta vinculación institucional hacia la unidad. Son 46 de las unidades de las comisiones y comités, y las 10 unidades administrativas con las que cuenta el Congreso de la Ciudad. Adicionalmente, por parte de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, también hay un enlace para cada una de ellas. Muchas gracias. Pues sí, porque justo aquí los retos son distintos, incluso para cada unidad administrativa. O sea, no es la misma información que manejan justo en los órganos de gobierno, que manejan en la parte administrativa, que manejan en la parte parlamentaria. Y aquí es tal cual parte de los retos que tenemos en el caso de los congresos. Como primera intención quisiera vislumbrar, si podemos pasar a la siguiente, por favor, ¿cuáles son los 5 elementos de apertura institucional? Sin estos 5 elementos, de ninguna manera podemos hablar sobre que tenemos apertura. Y a mí me gusta mucho comentar que la apertura va de la mano, y siempre lo veo en la misma dinámica que la democracia. O sea, la democracia es algo que tenemos, o sea, vivimos en un sistema democrático, pero la democracia se alimenta día con día. No podemos quedarnos como satisfechas de decir, ya llegó la democracia y no hacemos nada. La apertura institucional también es así, es dinámica y va vinculado con el Estado democrático de derecho. En ese sentido, aglutinar la concreción de estos 5 elementos de apertura institucional es indispensable para poder decir que generamos acciones de apertura, que trabajamos con la apertura de manera cotidiana. Y como ustedes pueden ver, uno de los elementos justo es la transparencia y la rendición de cuentas. En ese sentido, esta asesoría especializada busca que el cumplimiento de obligaciones de transparencia sea el soporte de la apertura institucional. De tal manera que si nosotros tenemos la responsabilidad de documentar todas las decisiones que se toman, el uso de recursos públicos, tanto humanos como presupuestales, en fin, esto es algo indispensable. Bienvenido, colega Julio Bonilla. Bienvenido a esta mesa. Recién iniciábamos. De tal manera que les comentaba justo, el cumplimiento de transparencia
es un elemento indispensable para poder asegurar que tengamos un Parlamento abierto. Y va vinculado con la rendición de cuentas porque, digamos, no es solo suficiente cumplir con el piso mínimo de las obligaciones de ley, sino también es informar, es poder hablar de manera sencilla y de manera sobre todo cotidiana con distintos reportes. O sea, la rendición de cuentas no implica solo hacer un informe anual, ni siquiera solo un informe mensual o trimestral de cómo estamos haciendo uso de los recursos presupuestales, humanos, en fin, sino también de manera cotidiana, diaria, a través desde el uso de redes sociales, del uso de conferencias de prensa, en fin, de todo el acercamiento que tengamos en el caso de los legisladoras y legisladores con las personas y su vinculación con el ejercicio de la representación. De tal manera que este primer elemento de transparencia y rendición de cuentas es el que nos ocupa sobre todo por parte de esta asesoría especializada. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la palabra cocrear o sabe lo que implica cocrear? ¿No? Sí, es generar entre al menos dos personas distintas soluciones. Y sobre todo aquí la vinculación es con la construcción de soluciones a los problemas o necesidades que tenemos en el camino. De tal manera que la participación, por ejemplo, a través de mesas de debate parlamentario, de reformas, de construcción de dictámenes, han realizado pues justo en materia de Parlamento abierto distintas convocatorias a enriquecer el debate de distintas reformas. Entonces, ese es un mecanismo de poder incorporar la participación y poder generar cocreación a través de este tipo de mesas o de interacciones. No necesariamente, incluso quisiera despertar un poco más quizá la curiosidad o la creatividad. La participación y la cocreación no depende exclusivamente de las diputadas y diputados. También implica que en el ejercicio de las facultades que cada una de ustedes tenga en la ventanilla que le toca trabajar, pueda construir soluciones con un externo, con un tercero, que pueda tener justo una retroalimentación de cómo están comunicando los servicios que tienen a disposición, de cómo están construyendo incluso políticas de comunicación social, de cómo, si estamos siendo o no eficientes con la emisión de boletines de prensa en un lenguaje, por ejemplo, sencillo. A nosotros nos cuesta un poco de trabajo, en general, cuando estamos como especializados o desde el ámbito legal, poder bajar y aterrizar las ideas a cualquier persona. Y estamos hablando de que en los ejercicios de participación y cocreación no solo tendrían que estar integradas las personas que ya tienen ciudadanía, es decir, que tienen más de 18 años, sino que también puedan incorporarse las opiniones de niñas y niños, de adolescencia, de incluso hablar en otro tipo de lenguaje, insisto, mucho más sencillo a personas adultas mayores. De tal manera que estos ejercicios de participación y cocreación no dependen solamente de la voluntad de los legisladores, sino también es parte de la interacción que ustedes pueden desarrollar en cualquier momento, insisto, con el trabajo cotidiano que tengan enfrente, ¿no? El tercer elemento es la integridad y prevención de conflicto de intereses. Levante la mano quien tiene intereses en este salón. ¿Todos? ¿Sí? ¿Hay alguno que piense que no? Ok, bueno. Entonces, estamos ciertas en que justo, tenemos intereses por el simple hecho de estar vinculadas con cualquier persona, de tener familia, de tener amistades, de haber estudiado en X o Y lugar, de pertenecer a una institución, en este caso el Congreso de la Ciudad, con independencia de las unidades en las que estén desarrollando su actividad. Y en ese sentido, la integridad es algo que existe o no existe, o sea, no hay gradualidad.
simplemente o la desarrollamos o no de manera íntegra, con independencia de que exista un código de integridad, de que exista, pues también tenemos leyes de responsabilidades de servidores públicos, y que haya un código de ética, por ejemplo, al interior del Congreso, que ya también lo tienen, ¿no? Hay formas de generar la integridad en el mismo desarrollo de la cotidianidad de sus trabajos. De tal manera que, insisto, aquí estamos hablando que el elemento de apertura institucional va más allá de lo que incluso regulen los legisladores al interior de las áreas del Congreso. Es parte de la vida cotidiana y en ese sentido ustedes desde el área que trabajen pueden aportar a ese desarrollo de la integridad y pueden también aportar a la prevención de conflicto de interés. Una de las cosas que tenemos de avanzada en esta ciudad es que desde 2016 estaba establecido en la Ley de Transparencia justo la presentación de los formatos de 3x3. Y en ese sentido, incluso pues iba incluso más avanzado, insisto, del Sistema Nacional Anticorrupción, donde hasta hace pocos meses se tienen ya formatos, esperemos ya no le muevan, ¿no? Pero se tienen formatos un poco más ya validados por el Sistema Nacional Anticorrupción y que ya están publicados. De tal manera que incluso parte de estos formatos en la Ciudad de México tendrían que adoptar los propios, el sistema anticorrupción cuando esté, pero incluso como ya es una obligación de transparencia, es uno de los elementos que estamos de hecho detallando en los nuevos lineamientos que aprobamos como pleno a finales del año pasado, para poder aterrizar los lineamientos de evaluación y cumplimiento de transparencia, y lo vamos a ver más adelante justo con el detalle que lleve a cabo ECRI y Aldo. Se incorporaron distintos elementos de reforma a la ley que no estaban incluidos en los lineamientos que aplicamos de la evaluación que ya llevamos a cabo. De tal manera que a partir de la información de 2020 ya vamos a poder evaluar tal cual de manera completa la presentación de la 3x3. Y justo lo vinculo con el cuarto elemento de apertura institucional, que es el uso del lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. De tal manera que estamos acostumbrados, de hecho en México, como a no dar un paso si no lo tenemos registrado o en una ley o en un reglamento o en un lineamiento. Sin embargo, aquí hay todo un campo en materia de transparencia proactiva, de poder generar lenguajes muy cercanos a la comunidad, muy cercanos y distinguiendo de acuerdo al grupo poblacional al que le estemos hablando, porque este elemento es súper importante de apertura institucional, porque es el que también nos permite construir comunidad, nos permite acercarnos con cualquier tipo de población que tenga algún interés en el Congreso, y si no lo tiene, porque francamente somos muy pocos los interesados todavía en el ámbito legislativo, en términos justo de especialistas, academia, medios de comunicación o grupos políticos, pero digamos las personas que no están vinculadas con el ámbito público difícilmente se cuestionan qué estará haciendo el Congreso o el Info o cualquier autoridad, ¿no? Están realmente pues ocupadas en su día a día y en su respectiva actividad económica y distinta problemática. De tal manera que el uso del lenguaje sencillo, del lenguaje simple, puede facilitarnos incluso generar otro tipo de vínculos que enriquezcan a la representación. Y aquí lo vinculo con, ya llevamos años de crisis en materia de confianza en las instituciones a nivel regional en Latinoamérica, y en ese sentido la apertura institucional, el lenguaje sencillo, es un elemento indispensable que pueda fortalecer justo esa confianza en los legisladores, esa confianza en la actividad cotidiana y en los servicios que tienen, ¿no? El quinto elemento de apertura institucional es la memoria y el archivo. Si nosotros no documentamos, también no podemos presumir lo que estamos haciendo.
Aquí muchas veces llevamos la parte de archivo como una obligación árida y tediosa. Sin embargo, sin documentar nuestras actividades, difícilmente vamos a poder probar hacia el exterior que estamos cumpliendo con nuestro trabajo, que lo estamos haciendo bien, que incluso tenemos actividades innovadoras que podamos compartir con otros cuerpos legislativos o con otros incluso países, ¿no? Cuando hablamos de legislativos comparados. Y en ese sentido también es un elemento que ustedes pueden aprovechar para visibilizarse y visibilizar el trabajo desde las unidades administrativas que lleven a cabo. Y en ese sentido, este quinto elemento también es fundamental para poder llegar a combatir la corrupción, para poder llegar a tener los elementos que se requieren para fiscalizar, para poder justo construir el tinglado completo de rendición de cuentas y asignación de responsabilidades en su caso, o de reconocimientos y buenas prácticas en el sentido opuesto, de tal manera que con estos 5 elementos de apertura institucional, sí y solo sí existen los 5 a la vez, podemos hablar de que sí hay apertura. E insisto, o sea, la apertura tengámosla siempre presente como la democracia, que hay que alimentarla de manera permanente, que hay que darle contenido, hay que darle creatividad y dinamismo, de tal manera que pues se vaya gestando y vaya cambiando día con día. No sé si en este sentido aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Nada? Ok, le seguimos. La siguiente, por favor. Una de las cosas que buscamos comentar con el cumplimiento de obligaciones de transparencia es que una vez que se tenga justo el 100% que marca la ley, podamos empezar a trabajar en transparencia proactiva. ¿Qué implica la transparencia proactiva? Es justo poder promover, difundir, publicar información útil, servicios que ayuden y beneficien a las personas y que incluso puedan desprenderse de la información que ya estamos cargando por obligaciones de transparencia. ¿Qué implica la transparencia proactiva? Es salirnos de la caja de zapatos que nos marca justo las obligaciones de transparencia para establecer toda la información en el segmento adecuado dentro de nuestro portal, incluso dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, y que podamos empezar a acercar, ya sea con políticas de difusión, de comunicación, con, no sé, que distingan por tipo de día, por ejemplo, qué información van a sacar, qué tipo de servicios tienen, qué presupuesto, cómo están haciendo el detalle del uso presupuestal, si tienen información entre las comisiones, por ejemplo. Hay distintos procesos que se llevan a cabo regularmente en el legislativo. Bueno, a ustedes no se los tengo que contar, pero es un poco así, o sea, hacia afuera se asocia con la generación de reformas y de nuevas leyes. Sin embargo, tienen otras tantas facultades que desarrollan las legisladoras y legisladores en materia de designaciones, en materia de justo de glosas del informe, en materia de revisión y de distintas comparecencias que tengan con alcaldes, en distintos seguimiento y revisión de políticas públicas que lleven a cabo en distintas temáticas, de tal manera que la transparencia proactiva para ustedes puede empezar a visibilizar ese trabajo que ya están desarrollando. E insisto, no necesariamente es solo poner el foco en qué tanto nos falta información, sino que la que tengamos la utilicemos y la viralicemos, ¿no? En ese sentido, sí tenemos, me parece, todo un campo por andar, porque incluso el campo de transparencia proactiva se puede focalizar a la parte tecnológica y de uso de información, de tecnologías de información, pero también hay todo un campo para poder hablar a personas adultas mayores, a niñas y niños, a adolescencia, ¿no? Bueno, adolescencia ya son más usuarios de la tecnología que quizá nosotros mismos, ¿no? Pero, digamos, el tipo de información, cómo comunicamos, lo que hacemos dentro del Congreso es indispensable para poder generar ideas de transparencia proactiva, políticas, y hay todo un campo por ahí, por hacer, ¿no?
Y bueno, la siguiente, por favor. Lo que les comentaba de los nuevos lineamientos se aprobaron hacia finales de noviembre de 2019 y lo que estamos haciendo es ir a cada poder, a cada ámbito, para presentarles justo qué fueron los cambios que implican para el caso del Congreso, para facilitarles la carga de información y el cumplimiento de obligaciones. Insisto, o sea, estaríamos pensando que para el primer trimestre, de enero a marzo, es el primer trimestre que se tendrá que poder actualizar la información de 2020 y para abril ustedes ya tendrían que estar cargando la información con estos nuevos lineamientos, ¿no? De tal manera que en la medida y en el tiempo que tengamos de la aplicación de los mismos, pues ustedes puedan presentar cualquier tipo de preguntas que tengan enfrente, ¿no? La siguiente, por favor. Acá les presentamos justo lo que comentaba el diputado Castillo, de lo que ubicamos en la mejoría de información, que hay más información respecto a 2018 que tiene el Congreso de la Ciudad. Sin embargo, aquí quisiera advertir que también hay, en términos de la misma evaluación, la metodología que estamos llevando a cabo, que regularmente se utiliza, la del Sistema Nacional de Transparencia, es que hay áreas también de oportunidad. Porque incluso lo que hacemos en la evaluación, y ahí hay una diferenciación entre lo que muchas veces nosotros podemos estar advirtiendo como un cumplimiento de ley, pero a lo mejor no necesariamente nos arroja que los vínculos estén accesibles, que estén vigentes, que la información esté completa, en fin. Aquí hay muchas áreas de mejora y eso corre más por parte del Info de la Ciudad, de poder tener una metodología mucho más perfectible, mucho más fina, para incluso que la información que esté ya cumplida al 100% pueda de verdad sí ser como un poco más el reflejo de la totalidad de la construcción de vínculos electrónicos que se tienen, de tal manera que incluso podamos cruzarla con elementos de accesibilidad, porque esta evaluación no incluye todavía elementos de accesibilidad. Y la idea es que la información que ustedes carguen se pueda ver mejor y que les podamos facilitar la ruta de cómo poderla cargar de una manera más amigable en un portal donde tengan buscadores, en fin, o sea, poder transitar a ese campo de oportunidad. Pero digamos, el último corte implica que hay más información. Estamos justo ya ahora en el mes de febrero corriendo la evaluación anual de 2019, de tal manera que ahorita si tienen algún tipo también de dudas en la carga del año pasado, pues estamos encantados para ello, ¿no? Sí, adelante. Ah, sí. Lo que hacemos es la distinción entre lo que se encuentra información en el portal y lo que se encuentra información en la plataforma nacional, de tal manera que estamos hablando que el IGOT, el azul es el índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia en el portal de información, en el caso del canal del Congreso. Y en el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia es el azul más oscuro. Y el amarillo es el promedio. De tal manera que lo que estamos también observando, o sea, nosotros no hacemos solo una evaluación, sino también revisamos el sitio web y revisamos la plataforma nacional, porque incluso hay algunos sujetos obligados que tienen, pues eso, una diferenciación entre la información que cargan en el sitio web y en la plataforma nacional. Incluso en materia de la presentación de los recursos, lo que hemos visto es que en ocasiones la misma institución hace uso de la información, la alcanza a través del Infomex, pero en la Plataforma Nacional de Transparencia, por ejemplo, no recibe toda la cantidad de archivos, no sé si les ha pasado o no. En los anexos creo que ahí hay algunas deficiencias para cargar más de 2 archivos cuando piden información vía acceso.
En fin, de tal manera que nosotras podamos hacer la distinción entre dónde tienen las mayores áreas de oportunidad y después sacamos el promedio. No sé si con eso, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí estamos hablando que, creo que lo tengo ya. Esta es la parte que les comentaba de los recursos de información que nosotros hemos venido como pleno resolviendo en el Info, y es ahí donde cotejamos justo distintas cosas. O sea, es suficiente, más bien no es suficiente tener incluso el 100% de obligaciones de transparencia que marca la ley, si cuando las personas piden información no la obtienen, y no nada más no la obtienen, sino las personas se inconforman por no tenerla o por algún motivo de procedimiento. De tal manera que nosotros hemos resuelto, esto viene al año pasado, un total de 66 recursos, ¿no?, de revisión. Cuando nosotros advertimos una respuesta un poco más eficiente o que justo proporcionan la información en esta primera etapa cuando las personas se acercan a ustedes, entonces eso no se convertiría en un recurso de revisión, ¿no? De tal manera que la expectativa que esperaríamos es justo tener cero en el ideal, 0 recursos de revisión en materia del Congreso, de tal manera que pudiéramos tener un grado de detección de una buena respuesta de manera inicial, ¿no? Queríamos justo hacer un recuento de qué tanto nos falta, al menos de lo que observamos en 2019, que ojo, pues también ahí hay recursos que impactan a la entonces Asamblea Legislativa, ¿no? De tal manera que ustedes pues son la ventana de información, no solo de la información de la Asamblea, sino también de la Asamblea Constituyente de la ciudad. Entonces, solamente eso lo presentamos como un recuento. Y la siguiente, que es con la que terminaría, bueno, ahí tienen el desglose de en qué sentidos hemos ido resolviendo y cuánta proporción el sentido de los recursos que hemos determinado como organismo garante es que han procedido por parte para la entrega de información, ¿no? En este caso, el 83% de lo que resolvimos en el Info es a favor de las personas, es decir, que pueda tener la información o que pueda tener el sustento de por qué no la obtiene, ya a partir de alguna información que esté clasificada por el comité o alguna inexistencia, información que también entiendo que han vivido esa parte de no tener información, ¿no?, porque no dependía de ustedes, sino de la Asamblea Legislativa. La última, por favor. Ahora sí creo que ya. Aquí lo que queremos hacer es también presentarles buenas prácticas que hemos detectado de otros congresos locales. Y en este caso, por ejemplo, hay cosas bien interesantes en Jalisco, en Guanajuato. Tienen incluso, por ejemplo, asistencia en línea dentro del mismo sitio web, donde ustedes pueden empezar a chatear con el asistente, pedir información, se los responde en el momento, de tal manera que incluso eso impacta en ni siquiera que las personas les pida la información, que no se generen solicitudes de acceso a la información, que en el sentido ideal también cuando funcionan bien las instituciones y las herramientas que tienen, que alcanzan a la mano, es que tendrían que reducir las solicitudes de información porque la obtienen por otras vías, la obtienen vía sitio web, vía este tipo de interacción, en fin, vías incluso a través de políticas de comunicación, de tal manera que pudiéramos estar en posibilidad de generar pues con creatividad y con el uso de recursos, insisto, no necesariamente implican un gasto, sino implica hacer un uso eficiente de los recursos que ya existen, de las personas que ya se tienen, con las que ya se cuentan para poder visibilizar la información que ustedes ya están generando. De tal manera que lo que me restaría es pues ponernos a disposición de cualquier iniciativa que quisieran echar a andar, cualquier buena práctica que quisieran empezar a difundir, que pudiéramos facilitarles. Hay incluso una guía primera de transparencia proactiva que emitió el INAI
Hay una serie de buenas prácticas que tenemos detectadas legislativas, no solo al interior del país, sino en otros países, de tal manera que pudiéramos abrir un abanico de posibilidades y de insumos para ustedes, para que pudieran empezar a antojarse de ser mucho más abiertos, e insisto, no porque no necesariamente no lo sean, sino porque hay otras maneras de poder acercar la información de manera mucho más sencilla, más amigable, más empática con las personas que tenemos alrededor, y en ese sentido, pues ayudar a fortalecer también la confianza institucional en el Congreso y por supuesto en sus diputadas y diputados. Por mí sería todo, muchas gracias. Este material va a estar en línea, incluso pues la grabación también de esta parte de sensibilización para nosotros es muy importante llevarla y dejarla a disposición de ustedes, para que puedan inclusive llegarla a reproducir al interior de otras áreas con otras personas que estén interesadas que no estuvieran aquí, de tal manera que podamos reaprovechar este material. Muchas gracias. Diputado. Muchas gracias. Colega Julio. Ya me hiciste legislador, comisionada. Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos. Muy honrado de estar aquí frente a ustedes en un ejercicio primero de capacitación y enseguida de rendición de cuentas. Agradecerle mucho especialmente al diputado Carlos Castillo, que ha sido un aliado del Instituto de Transparencia desde que nos designaron a través de la comisión y el debate parlamentario en el Congreso como nuevos comisionados ya en diciembre de 2018. Tenemos más de un año y 2 meses al frente de esta altísima responsabilidad para la capital del país. Así que muchas gracias, diputado, por estar el día de hoy acompañándonos. Por supuesto, a Mari Carmen, que es la responsable al interior del Instituto de Transparencia de todas las labores en materia de evaluación. Es, digamos, el brazo ejecutor de la política de evaluación en el Instituto de Transparencia y todo lo que tiene que ver con Estado abierto. Agradecerles a ustedes, por supuesto a la directora, al titular de la Unidad de Transparencia aquí en el Congreso, pero particularmente a ustedes, porque la transparencia, hay que decirlo, a lo largo de su consolidación no ha sido un proceso sencillo. No es un proceso fácil y hay que decirlo con todas sus letras. Es un proceso que le ha llevado a México al menos 40 años para su consolidación como hoy la conocemos. La primera reforma en materia de transparencia ya en la década de los 70, en 1977, la primera gran reforma política en esta materia que agregaba al sexto constitucional que el Estado le garantizará el derecho de acceso a la información a los ciudadanos, tuvo un difícil tránsito durante sus primeros 30 años. Hay que decirlo, es un derecho relativamente nuevo en su ejercicio, en su tutela. A partir de 2002, si me apuran, es cuando ya en México se instala con toda claridad el derecho de acceso a la información pública, con todas las características que hoy empiezan a fortalecerse. Pero es hasta el año 2014, 2015, con la reforma constitucional, tanto al Instituto Garante Nacional como a los órganos locales, en la mayoría de los casos, que se le dota de plena autonomía, se empieza a fortalecer con mayor intensidad todos los criterios vinculados con el ejercicio de derecho al acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Pero bien, no intenta ser una clase de historia del derecho de acceso a la información, sino quiero decirles que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en el 2020, el derecho de acceso a la información pública y el de la protección de los datos personales tiene diversos efectos en el proceso democratizador de nuestro país. Primero, son instrumentos eficaces y efectivos en materia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. 2, son derechos fundamentales de base constitucional que todas y todos los órganos del Estado tenemos la obligación de proteger. Y 3, que los órganos como el nuestro, los garantes en esta materia, tienen la obligación de mantener esta relación estrecha, no solamente con los órganos responsables, es decir, con los sujetos obligados de tener actualizadas sus obligaciones en materia de transparencia y todo lo que tiene que ver con la protección de los datos personales, sino con la propia sociedad. Lo dijimos desde el origen y lo ratifico hoy frente a ustedes, porque sabemos que no es un reto simple para la capital del país y menos para un poder tan importante en la capital como son ustedes, el dar cumplimiento en estricto sentido a las obligaciones
de transparencia, que como bien señala la comisionada Nava, es esta primera gran caja de obligaciones en la base normativa a la que todas y todos estamos obligados, sino que tenemos la obligación como sociedad capital del país de dar un salto de calidad hacia adelante en materia de transparencia. Es un reto democrático, sí, es un reto social también, es un reto institucional también. Pero quiero decirles una cosa, el Instituto de Transparencia no es la santa inquisición de ninguna autoridad en la capital del país y eso siempre lo vamos a decir. Somos aliados y muestra de esta alianza es que el día de hoy estamos aquí, por eso reconozco el ejercicio que coordina la comisionada Nava con su equipo de evaluación y de estado abierto, porque estar frente a ustedes significa un proceso necesario de capacitación y de evaluación de las políticas públicas en materia de transparencia en el Poder Ejecutivo. La transparencia ha llegado para instalarse de manera definitiva en el Estado mexicano y no hay vuelta atrás. Tenemos que fortalecer a las unidades de transparencia, a los comités de transparencia y por supuesto a toda la infraestructura que implica la responsabilidad en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales ya de los 146 sujetos obligados en la capital del país. No es un reto menor, 2015 reformó a nuestras instituciones y además agregó a nuevos sujetos obligados que habían escapado del escrutinio de la transparencia en los primeros 20 años de su existencia. Partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, órganos públicos autónomos o constitucionalmente autónomos, y hoy este dibujo institucional de la transparencia naturalmente se tiene que fortalecer en los poderes tradicionales. Hay que decirlo, hay un avance importante, como ya lo han mostrado los datos de estas evaluaciones que hemos hecho en el primer año del Instituto de Transparencia y su labor. Pero no es momento de echarnos a la hamaca ni echar las campanas al vuelo. De lo que se trata es de consolidar este proyecto de transparencia en la capital del país y fortalecer las capacidades, las virtudes, el profesionalismo de todas y todos ustedes en el Congreso de la Ciudad de México para que se conviertan en un modelo nacional en materia de rendición de cuentas. Y me parece que ese es el propósito de esta legislatura, que además ha permeado a todos los grupos parlamentarios. Es un objetivo central de la democracia en la capital del país, transparentar lo que se hace en esta legislatura como ejercicio de rendición de cuentas y como ejercicios de combate a la corrupción. Naturalmente, en materia de acceso a la información pública, de protección de datos e incluso de archivos, tienen ustedes un reto mayor, mayúsculo, porque se agregan las responsabilidades de la última legislatura de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Constituyente y del la primera legislatura de este Congreso. Hoy estar aquí es una oportunidad para el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México porque que nos acompañe hoy el presidente de Transparencia y Combate a la Corrupción sigue siendo muestra clara de la voluntad no solamente institucional ni democrática, sino también política de los legisladores en la capital del país por fortalecer estos procesos. El próximo viernes vamos a rendir ya nuestro informe de resultados anual. El segundo, en teoría, porque en realidad ya informamos uno hace un año, a 2 meses de haber sido electos como nuevos comisionados, al menos 4. Pero como lo platicamos en el Pleno e incluso en aquellos días, será un primer ejercicio de rendición de cuentas del Instituto de Transparencia, lo que hagamos frente a ustedes como Congreso de la Ciudad de México, ni más ni menos que la representación popular de la capital, Por eso es tan importante que esta representación popular y ciudadana de la capital del país sea vanguardia en materia de transparencia. Decirles que vamos a trabajar de manera muy intensa como lo hemos venido haciendo. Hay que reconocerle el trabajo impetuoso, decidido a la comisionada Nava, que al interior incluso del Pleno ha jalado las riendas y las ha jalado bien, en un ejercicio ejemplar, en un ejercicio de reivindicación de principios y valores democráticos, pero también de convicciones que todas y todos nosotros tenemos. Y su equipo ha hecho una gran labor. Entonces, ya está en proceso la evaluación. Esta entrada en vigor de los lineamientos será un nuevo reto para la capital del país, será un nuevo reto para ustedes, comunidad de transparencia, pero hay que decirlo, señor diputado, agradecer el compromiso que han tenido con la materia de la transparencia.
se ha fortalecido al menos 3 de los defectos que encontramos en el primer año o en el primer informe cuando vinimos al Congreso. Habíamos detectado 3 fundamentales problemas en materia de transparencia, no solamente en el Congreso, sino en el Ejecutivo, en el Judicial y en otras autoridades. Tenía que ver con una alta rotación del personal en las unidades de transparencia y en los comités. Naturalmente, por ello, una falta de profesionalización en quienes integran estas unidades o integraban estas unidades. Y, el tercer caso, falta de recursos. Creo que al cabo de un año se ha ido fortaleciendo, aunque de manera progresiva, este tema, que al final tendrá que irse corrigiendo, porque los retos que tenemos enfrente ya no solamente son los vinculados con el sistema local de transparencia. Nosotros nos vinculamos naturalmente con otros 3 sistemas: el local anticorrupción, el local de fiscalización y el local de archivos. El tema que acaba de señalar la comisionada en materia de archivos, que además aquí ya se presentó la iniciativa de ley para regular los contenidos de la Ley General en materia de archivos, y ya se aprobó en diciembre, es un paso adelante en la capital del país en un tema central: la gestión, una debida gestión de toda la documentación del Congreso y de todos los sujetos obligados en la capital del país. Es un reto muy grande para el Estado mexicano en sí mismo la entrada en vigor de la Ley General de Archivos, pero créanme que en la medida en que vayamos corrigiendo los déficits que tenemos en esa indebida gestión documental que permeó casi todo el siglo XX en México y en la capital, iremos mejorando incluso los procesos de fiscalización, de rendición de cuentas, de transparencia y de combate a la corrupción. Entonces, vean en el Instituto de Transparencia a un aliado porque no queremos ser vistos, como se los dije, como la Santa Inquisición, y ahí está otra vez transparencia molestándonos. Créanos, es un derecho, por eso quise iniciar con la parte histórica e incluso conceptual de los derechos humanos. El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales son derechos humanos, son derechos fundamentales que tenemos el deber como instituciones de tutelar, de proteger, de potencializar y de garantizar. Sabemos que hay muchos temas complicados, pero para eso también estamos nosotros. Insisto, agradecerte mucho, Carmen, por esta oportunidad, porque al principio del año y al final del año pasado discutíamos un poco la ruta que iba a establecer Estado Abierto y evaluación para y se ha ido ejecutando ya en la práctica este tipo de acercamientos. Ya lo hicimos con el Poder Judicial, lo estamos haciendo ahora con el Congreso, lo estamos haciendo con la Fiscalía General en la Ciudad de México, lo estamos haciendo con el Poder Ejecutivo de la capital del país y de manera progresiva lo haremos con partidos políticos, con sindicatos, con fideicomisos, con órganos constitucionalmente autónomos. Por eso ahí también aprovecho, hoy que estamos en la casa de la capital del país, agradecerle a los diputados y diputadas de todas las fracciones y los grupos parlamentarios a través del diputado Carlos Castillo, esta oportunidad que nos dan por estar con ustedes y de mejorar incluso este año el presupuesto del Instituto de Transparencia. Así que vamos a seguir trabajando, vean, insisto, nosotros un aliado para que sigamos potencializando estos derechos de la mano acá, porque le toca esa responsabilidad directa a la comisionada Nava y a su equipo, pero cuenten con los 5 comisionadas y comisionados del Instituto para esta labor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, comisionado Julio. Muchas gracias. Sí, también ya dimos a partidos políticos y la verdad es que tenemos mucha chamba, ¿no? Y ahí vamos. Pues yo restaría justo comentar a Icri, dejarle el micrófono para que pudieran avanzar en esta parte de asesoría, a menos que el diputado quisiera hacer alguna intervención. Adelante, Icri. Muchas gracias, comisionado.